Mediante las entrevistas realizadas nos dimos cuenta que la ley de Le Chatelier fue un tema muy complicado en este sílabo. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Medio Limero y quería hacerle unas preguntas acerca del tema del principio de leche. Le Chatelier, cuénteme. ¿Qué es el principio de leche? A ver, cuando un sistema, a ver, tenemos que partir primero que cuando un sistema se encuentra en equilibrio, sí, puede ser que ese sistema, vete para acá, ¿no? Sí, puede ser que ese sistema reciba unas denominadas, a ver, unas situaciones, unos eventos denominados perturbaciones, y entonces el sistema, aunque se encuentre en equilibrio, llegará un momento en que tratará nuevamente de obtener otro equilibrio, y eso implica en que varían ciertos puntos como la concentración. ¿Y cuáles son esos factores que pueden perturbar al sistema? Ya, justamente tiene que ver con la variación de la temperatura, variación de la presión, variación de la concentración, muy poco, pero puede ser una variación de volumen, así como la presencia de un catalizador. ¿Me puedes citar algún ejemplo donde ocurra este principio en nuestro medio? ¿Algún ejemplo donde ocurra en nuestro medio? Ahí vaya, me la puso buena. Por ejemplo, hay un proceso industrial fundamental, muy conocido, que es la obtención de amoníaco. Ese es a través de un proceso denominado el proceso Haber. ¿Ya? El nitrógeno, que es un gas, se combina con el hidrógeno, que también es un gas, y esto da paso a la formación de amoníaco, pero bueno, repito, a nivel industrial. Entonces, si nosotros en el proceso industrial notamos que ya no es rentable tal vez la obtención de amoníaco, sino que se desea obtener tal vez hidrógeno en la parte rentable, en la parte de obtener beneficios económicos, por favor, si se va bajo si se va bajo el valor del amoníaco y se favorece o se encarece, por ejemplo, la obtención del hidrógeno, que el hidrógeno es el combustible del futuro, entonces es preferible allí, ¿sí?, en el reactor introducir amoníaco, y de esa manera el proceso se hace reversible en el sentido inverso para la producción de hidrógeno y nitrógeno. Pero en este caso a nosotros lo que nos interesaría es obtener hidrógeno. Estoy hablando de un sentido hipotético de que ya no sea rentable la producción de amoníaco en el proceso Haber, ¿sí? Y una duda, ¿los catalizadores perturban un sistema? No deberían de perturbar, definitivamente, o no deben de perturbar, porque no intervienen en la reacción. No deberían de perturbarlo porque no intervienen en la reacción. No intervienen, o sea, en el sentido de que dan paso, reaccionan o forman algún compuesto, alguna sustancia. Lo único que hacen es acelerar la velocidad de reacción. ¿Y cuál es la importancia de este principio? ¿Perdón? La importancia de este principio. ¿Cuál principio? Del principio de Le Chatelier. Del principio de Le Chatelier. La importancia, por favor, es básicamente de que cuando lo que se establece, que se rompe el equilibrio, el sistema deberá nuevamente estabilizarse. Eso es, básicamente. Ok, gracias. Okay. Muchos se preguntarán qué es equilibrio químico, pero antes empezaremos definiendo qué es equilibrio. Equilibrio es llegar a un estado de balance. Muchos de ustedes habrán experimentado el juego de la cuerda, que es cuando se jala de ambos lados esta hasta que las fuerzas se equiparan, es decir, llegan a ser iguales, provocando que la cuerda se detenga. Algo parecido ocurre en las reacciones químicas, que es cuando dos reacciones opuestas ocurren a la misma velocidad. Es decir, la velocidad en la que se forman los reactivos a partir de los productos es la misma velocidad a la que se forman los productos a partir de estos reactivos, provocando que las concentraciones dejen de cambiar y aparentemente la reacción se detenga. Más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna, y que no importe más lo que diga.
reacciones opuestas ocurren a la misma velocidad. Es decir, la velocidad de formación de reactivos a partir de productos es la misma velocidad a la que se forman los productos a partir de estos reactivos. Como resultado, las concentraciones dejan de cambiar, lo que hace que aparentemente la reacción se detenga bajo condiciones de un determinado sistema. Las variaciones de estas condiciones, ya sea de la variación de la concentración, presión o temperatura, hacen que el sistema evolucione a un nuevo sistema de equilibrio. Jacobus van Hoff y Henri Le Chatelier son los que se dedicaron al estudio de la influencia de estas variaciones de presión, temperatura y concentración en el equilibrio de un sistema, naciendo así el principio de Le Chatelier, que se enuncia como: si un sistema es perturbado por la variación de la temperatura, presión o concentración de uno de los componentes, el sistema evolucionará a un nuevo equilibrio para contrarrestar el efecto de estas perturbaciones. Uno de los factores que establece el principio de Le Chatelier que afectan el equilibrio químico es la presión. Los cambios de presión solo afectan a aquellas reacciones que contengan gases. Cuando existe un aumento de la presión, el equilibrio se desplazará a donde haya una menor cantidad de moles, ya que la ecuación ideal de los gases establece que la presión es directamente proporcional a los moles. Cuando exista un descenso de la presión, el equilibrio se desplazará hacia donde se forme mayor número de sustancias gaseosas. Un ejemplo de ello es la obtención de amoníaco a partir del método Haber, que se establece con la siguiente ecuación. En la parte de los reactivos tenemos 4 moles, en cambio en la parte de los productos tenemos 2. Cuando exista un aumento de la presión, el aumento se desplazará hacia la formación de amoníaco, ya que es donde contiene un menor número de moles. Cuando exista un descenso de la presión, el equilibrio se desplazará hacia la formación de nitrógeno e hidrógeno, porque es donde se forma mayor número de sustancias gaseosas. En un sistema en donde se produce una reacción en la que cambia la temperatura, si esta aumenta, va a hacerse un desplazamiento hacia el lado que absorbe el calor, siendo conocida esta como una reacción endotérmica. Por el otro lado, si esta disminuye, se verá un desplazamiento hacia el lado que desprende el calor, siendo conocida como exotérmica. En pocas palabras, se puede decir que en una reacción se desplazará de izquierda a derecha en caso de ser una reacción exotérmica, y por el otro lado será una conocida como endotérmica. Más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna, y que no importe más lo que... En una reacción que se encuentre equilibrada puede haber un cambio de concentración del reactivo o del producto que afectará a este equilibrio. Esta tenderá a buscar un nuevo equilibrio por medio de aumentar la concentración, ya sea del producto o del reactivo. Si en caso de que la concentración del reactivo disminuye, la concentración del producto disminuirá del mismo modo. O en caso contrario, si aumenta la concentración del reactivo, la concentración del producto aumentará de la misma manera. La presencia del catalizador en una reacción únicamente permite que la velocidad de esta aumente. Sin embargo, no existe una variación en las concentraciones, tanto finales como durante el proceso. Entonces, al desarrollarse una reacción más rápido, como por ejemplo, si existe la presencia de un catalizador, realmente no existiría un efecto en la constante de equilibrio. En una reacción, el efecto de un catalizador se resume en aumentar la velocidad para que ocurra una reacción y abreviar el tiempo para que estos reactivos y productos que están inmersos en ella alcancen el equilibrio. A pesar de que la reacción directa se ve potenciada por la presencia del catalizador, de igual manera lo hace la reacción inversa. Por ende, no se genera realmente un cambio. Al alcanzar la posición de equilibrio, las concentraciones siguen siendo las mismas, para los reactivos y para los productos. En conclusión, la presencia de un catalizador no afecta el equilibrio en una reacción química. Más a la vida.